Bien, buenos días. Vamos a continuar nuestra serie sobre Martin Heidegger, este grupo de videos en torno a su vida y obra. Y la sesión de hoy estará dedicada al joven Heidegger. Esto de manera particular es un tema que me interesa, y me interesa precisamente porque sobre eso hice mi tesis doctoral hace ya 20 años. El resultado de esa investigación pues es precisamente el texto que se publicó en 2002, aunque fue entregada esta tesis hace 20 años. Y a partir de ahí han salido una serie de publicaciones. Cuando yo redacté este trabajo, todavía no estaban publicadas las lecciones del joven Heidegger. Actualmente tenemos ya un panorama completo, como ya señalé en otra de estas sesiones. Ya se publicaron todas las lecciones de Martin Heidegger, incluyendo todas esas que componen su primer periodo en Friburgo de 1919 a 1923 y después su periodo en Marburgo de 1923 a 1928. Aunque lo que se conoce como el joven Heidegger es todo este periodo previo a la publicación de Ser y Tiempo. En una sesión anterior también ya indicaba la característica que tuvo la publicación de un libro como Ser y Tiempo, que de entrada no estaba pensado como libro. Heidegger no se propuso eso como un plan de trabajo, sino que surge, repito esa información, a partir de la publicación del epistolario entre Wilhelm Dilthey y el conde Georg von Wartenburg, que se publica en 1923, y a partir de lo cual Heidegger quiere elaborar una reseña que se convierte en el manuscrito El concepto de tiempo, y después en la lección Prolegómenos para la historia del concepto del tiempo, y después ya en Ser y Tiempo, que será publicado en 1927. Digamos, el periodo entonces conocido como esta etapa del joven Heidegger es desde lo que tenemos documentado de las primeras lecciones en 1919 hasta, digamos, la etapa previa a la publicación de Ser y Tiempo en 1927. Es decir, fundamentalmente el periodo inicial en Friburgo y el periodo de Marburgo. Son muchas lecciones las que estarían ahí incluidas, digamos, en todo este periodo. Voy a hacer nada más un señalamiento de los cursos con los que contamos de todo ese periodo para tener el panorama, aunque no vamos a hacer referencia evidentemente a todos esos cursos en esta sesión. Los primeros de Friburgo, el primer curso es por el de emergencia de guerra, de enero a marzo de 1919, que es la idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, que ya lo tenemos traducido por Jesús Adrián Escudero en Herder, es este volumen. Después tenemos problemas fundamentales de la fenomenología. Ese texto está traducido por Francisco de Lara, es en Alianza. Después tenemos fenomenología de la intuición y de la expresión, todavía sin traducir. Fenomenología de la vida religiosa, que incluye diversos textos, entre ellos Introducción a la fenomenología de la religión, que está traducido por Uzcatescu, es este volumen, y después tenemos algunos otros textos de ese volumen 60
traducidos por el traductor de este texto, Jacobo Muñoz, de forma previa. Después tenemos Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, que es el volumen 61, que realmente no es sobre Aristóteles, sino una reflexión de Heidegger mismo, sin traducir. El volumen 62, que esas sí son realmente las interpretaciones fenomenológicas de Heidegger sobre Aristóteles, que no los tengo aquí a la mano, sin traducir. Y después el volumen 63, Ontología hermenéutica de la facticidad, que es de los primeros que se tradujeron de estas primeras lecciones. Y después tenemos las lecciones en Marburgo, Introducción a la Investigación Fenomenológica, que está en la editorial Síntesis, Conceptos Fundamentales de la Filosofía Aristotélica. Después tenemos el Sofista de Platón, que es el volumen 19, Prolegómenos para Historia del Concepto del Tiempo, que es el que comentaba yo como segunda versión de Ser y Tiempo. Después Lógica, la pregunta por la verdad, que fue de los primeros textos que se publicaron de la Gesamtausgabe por Bimmel, también lo tenemos traducido en Alianza. Conceptos fundamentales de la filosofía antigua, el volumen 22. Historia de la filosofía de Tomás de Aquino a Kant, el volumen 23. Volumen 24, Problemas fundamentales de la fenomenología, que como ya habíamos señalado, de acuerdo con el propio Heidegger, sería la continuación de Ser y Tiempo. Después volumen 25, Interpretaciones fenomenológicas de la crítica de la razón pura de Kant. Y el volumen 26, Principios metafísicos de la lógica a partir de Leibniz, también traducido en la editorial Síntesis y que fue publicado en su momento por Klaus Held. Esos serían todas las lecciones que corresponden a esta idea del joven Heidegger, digamos, lecciones de Friburgo y de Marburgo. Para iniciar algunas reflexiones en torno a la filosofía del joven Heidegger, tenemos como punto de partida lo que Heidegger mismo indicó en torno a la importancia de algunos autores en su camino filosófico. Uno de ellos, quizás el más conocido, es Franz Brentano, ¿no? Lo que Heidegger dice sobre Brentano en diversos momentos, por ejemplo, en su reflexión autobiográfica, Mi camino en la fenomenología, de 1963, ahí leo lo que indica. Dice: por bastantes indicaciones de revistas filosóficas yo me había enterado de que el modo de pensar de Husserl estaba influido por Franz Brentano, cuya disertación de 1862 de la multiplicidad de significados del ente según Aristóteles había sido guía y criterio de mis torpes primeros intentos de penetrar en la filosofía. Esto lo indica en otros momentos, por ejemplo, en su lección en el ingreso a la Academia de las Ciencias de Heidelberg. Dice Heidegger: en el año 1907, un amigo paternal de mi pueblo, el futuro arzobispo de Friburgo de Brisgovia, Dr. Konrad Gröber, me puso en la mano la tesis doctoral de Franz Brentano, el ya señalado, de la multiplicidad de significados del ente según Aristóteles. La pregunta por lo simple de lo múltiple del ser, que en aquel entonces nació de manera todavía oscura, tambaleándose y desamparada, seguía siendo a través de muchos vuelcos, caminos cerrados y perplejidades el motivo incesante para el tratado Ser y Tiempo, que se publicó 2 décadas después. Evidentemente nos engañaríamos si tomamos al pie de la letra estas visiones autobiográficas de Heidegger, ¿no? Es decir, pues tratando de poner, digamos, todo ya al inicio de esa tematización con toda claridad, ¿no? Como si su camino filosófico hubiera tenido esa claridad desde el principio, cosa que sabemos no es así. Hay una serie de intentos
una serie de problemas que se van abordando. Gran parte del trabajo filosófico de Heidegger es a la manera de un taller en donde va experimentando, va trabajando, va profundizando y a la vez también va dejando cosas en el camino y va eligiendo ciertas vías. Esto entonces lleva a que al final, en algún momento sí se pudiese pensar en un planteamiento de la pregunta por el sentido del ser o la pregunta por el ser, no solo por su sentido, pero que inicialmente estaría pensado en términos categoriales, ¿no? Esa digamos, posible impulso recibido por Brentano en la interpretación que hace de Aristóteles es importante en el sentido de rescatar el carácter polisémico del ser en Aristóteles, ¿no? Como ya señalábamos en otra sesión sobre Aristóteles, Brentano con esa tesis va a destacar ese aspecto de manera central en 1862 y a partir de ahí viene una discusión que van a retomar otros autores a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en donde, como señala Heidegger, de alguna manera también va a ser impactado por esa discusión o por ese camino abierto o enfatizado por Franz Brentano en torno a la multiplicidad de modos de hablar del ente a partir de Aristóteles. Entonces, en ese sentido, sí va a ser importante esa recepción, pero no va a ser decisiva, sino que habrá una serie de elementos que estarán en juego. La primera tesis que hace Heidegger en el ámbito filosófico es la presentada en 1913 como tesis doctoral y en donde, ya señalamos también en otra sesión, su interés central estaba dedicado en el ámbito de las matemáticas y de pensar el concepto de número. Quizás ahí estaría más cercano a los intereses que tenía Husserl inicialmente en la última década del siglo XIX, precisamente en la filosofía de la aritmética, en términos de una preocupación por el concepto de número como tal, y que Heidegger de alguna manera también recibe de forma inicial. Recordemos que él estuvo 2 años estudiando ciencias naturales y matemáticas. En 1913 presenta esa tesis, hasta 1914 seguía todavía con ese interés, como ya también señalamos. Voy a recordar ese punto porque me parece que es importante. Su amigo Engelbert Krebs relata esto en sus anotaciones. Dice, desde hace días he hablado con Heidegger. Es una anotación de 1913. Anotación del 7 de noviembre de 1913. Desde hace días he hablado con Heidegger en varias ocasiones respecto a que él debería escribir un trabajo sobre historia de la filosofía como tesis de habilitación. Le sugerí trabajar sobre un tratado lógico del maestro Dietrich. Siempre me respondió que el tema seguramente le interesaría, pero que teme que no salga algo bueno en poco tiempo y que por el contrario espera con seguridad algo bueno de su trabajo lógico-matemático. Trabaja sobre la esencia lógica del concepto de número y se siente enteramente familiarizado con este trabajo porque domina por completo las matemáticas avanzadas. Fin de la cita. Esta era la posición de Heidegger en 1913. En 1914 cambia esto y ya la tesis de habilitación la hace en un trabajo del ámbito de la historia de la filosofía y, como sabemos, va a ser el trabajo sobre Duns Scoto. Y esto, si rastreamos el epistolario con Heinrich Rickert, se deja ver la importancia que tuvo esos diálogos con Rickert en ese momento. En 1915 presenta esa tesis de habilitación que conocemos como la doctrina de las categorías y el significado en Duns Scoto. En 1916, Heidegger añade un último capítulo
que va a ser previsto para la publicación de ese libro. Y es importante lo que indica ahí. En una carta incluso señala que este último capítulo le va a interesar de manera especial a Heinrich Rickert, a su maestro neokantiano. Vamos a ver por qué. Al final, en ese capítulo, Heidegger resume 3 tareas respecto de lo categorial, ¿no? Es decir, la tesis fue la doctrina de las categorías y el significado en Duns Scoto. Decía, resume 3 tareas respecto del problema de lo categorial. La primera, dice Heidegger, la limitación de los diversos ámbitos del objeto en las regiones categorialmente irreducibles unas a otras. Esa sería la tarea que cumplió esa tesis de habilitación. Pero deja 2 tareas pendientes, ahí señala 2 tareas. Una, la colocación del problema de las categorías en el problema del juicio y del sujeto, y otra, la interpretación de la historia como un elemento determinante para el problema de las categorías. Y esto a mí me parece que va a ser central para poder entender sin brincos y sin interpretaciones violentas el camino filosófico de Martin Heidegger. Repito, una interpretación simplificada sería asumir lo que señala de forma autobiográfica, que ya prácticamente en el inicio estaba la pregunta por el ser, o como dice en algún otro momento, que en esta tesis de habilitación ya estaban planteados los 2 problemas de entrada. En el problema de las categorías estaba el problema del ser, y en el problema del significado estaba el problema del lenguaje, ¿no? Como 2 grandes problemas de toda su filosofía. Evidentemente no podemos aceptar eso de manera simple, sino ir rastreando precisamente con la documentación que tenemos cómo fueron esos pasos, qué problemas se fueron abriendo y cómo fue asumiendo esos problemas a partir de la remisión a ciertos autores. Y yo creo que aquí de entrada ya tendríamos a 2 autores que van a ser determinantes para la obra de Heidegger. En el problema de del sujeto, como lo está señalando, y del juicio, estaría Heinrich Rickert, su maestro neokantiano, y en el problema de la historia, ¿no?, las categorías y lo histórico, estaría Wilhelm Dilthey, ¿no? Aquí el problema que está dejando Heidegger planteado es el problema de las categorías, es decir, cómo se relacionan las categorías con la subjetividad y cómo se relacionan las categorías con la historia, ¿no? Entonces tendríamos aquí ya 2 autores fundamentales para el trabajo, digamos, temático, el lado temático de la discusión filosófica de Heidegger. Y evidentemente el otro autor que estaría aquí en juego y que no lo coloco, digamos, en esta problemática temática, sino más bien en el lado metódico, sería Edmund Husserl, como ya sabemos, ¿no? Entonces aquí sería Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl. Yo creo que estos 3 autores van a ser determinantes en el joven Heidegger. Sabemos, en 1923, Heidegger hace una reflexión sobre los autores importantes para él, y no considero que abarque todo o que refleje desde las fuentes mismas, desde la obra que tenemos ya actualmente, lo que sucedió. Es decir, es otra interpretación del propio Heidegger. Voy a leerla porque está al inicio del texto del último curso que dio en Friburgo, en su periodo de juventud, que es Ontología Hermenéutica de la Facticidad. Al inicio dice: mentor en la busca fue el Lutero joven.
Modelo Aristóteles, a quien aquel odiaba. Impulsos me los dio Kierkegaard y los ojos me los puso Husserl, ¿no? Evidentemente, el hecho de que le haya puesto los ojos Husserl va a ser, eso sí, refleja el trabajo que se lleva a cabo en estos años. No menciona a Dilthey y a Rickert. Ahora hay muchísimas interpretaciones y lecturas que acercan a Heidegger con el ámbito de los no-kantianos, de manera especial con Heinrich Rickert, otros que lo acercan con las problemáticas de Wilhelm Dilthey. Y ahorita vamos a mencionar de alguna forma cómo se congrega esto sin hacer caer a Heidegger como neocantiano o como filósofo de la vida, sino tratar de mantenerlo en una cierta interpretación fenomenológica, ¿no? Precisamente a partir de este carácter metódico de que Husserl le colocó los ojos. Sí entendemos por esa colocación precisamente la situación de la fenomenología en términos de un modo de ver, un modo de aprender. Bien, decíamos que en el caso de Husserl sí encontramos un carácter metódico especial que Heidegger mismo va a reconocer. Sabemos ya en Ser y Tiempo, en el único lugar en donde Heidegger habla de la fenomenología, hay una nota a pie de página al final del parágrafo 7 de Ser y Tiempo, en donde Heidegger mismo señala la importancia del trabajo de Husserl. Voy a leer esa nota para hacer esta referencia a Husserl. Si la siguiente investigación logra dar algunos pasos hacia la apertura de las cosas mismas, el autor lo debe en primer lugar a Edmund Husserl, que durante sus años de docencia en Freiburg, con su solícita dirección personal y libérrima comunicación de investigaciones inéditas, familiarizó al autor con los más diversos dominios de la investigación fenomenológica. Fin de la cita. Bien, entonces, la aparición concreta de Husserl en la obra de Heidegger se va a dar en 1919. A pesar de que Heidegger había entablado contacto epistolar con Husserl desde 1914, cuando Husserl estaba en Gotinga, sabemos en 1916, Husserl llega a Friburgo para sustituir a Heinrich Rickert y después, en esos años, hay una aproximación de Heidegger a Husserl, pero de manera concreta esto ocurre en 1919, que es el año, me parece, crucial para el trabajo fenomenológico. Voy a leer 2 páginas de un texto en donde hago referencia a ello. 1919 es un año importante para la fenomenología. Por un lado, Edmund Husserl reconoce en una carta a Grimme que se ha formado a su alrededor un bello círculo filosófico tan bello como en los mejores tiempos de Gotinga. Fin de la cita. Este círculo estará formado por Franz Joseph Brecht, Paul Landsberg, Julius Ebbinghaus, Gerda Walter y Martin Heidegger, entre otros. En este contexto, el 7 de enero de 1919, Husserl envía al Ministerio de Cultura la solicitud de una plaza de asistente para Martin Heidegger con el argumento de que, cito, mediante la plaza solicitada para el doctor Heidegger se enfrentaría también el peligro de que su valiosa fuerza científica fuese paralizada y finalmente se perdiera para la universidad. Fin de la cita. En esas fechas, Heidegger trabaja muy cerca de Husserl. Así se lo hace saber a Elisabeth Blochmann, una amiga de su esposa Elfriede. Ahí le escribe Heidegger: tengo poco tiempo libre debido al intenso trabajo con Husserl y a la preparación de mi lección para el semestre intermedio. Fin de la cita. La lección a la que Heidegger hace referencia es el curso que iniciará el 25 de enero de 1919, intitulado La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, que es el que señalamos, el cual será categorizado como curso por emergencia de guerra debido a la Primera Guerra Mundial. Unos días antes de iniciar su lección, concretamente el 21 de enero, Heidegger tiene 2 acontecimientos importantes. Se acepta la plaza como asistente de Husserl y nace su primer hijo, Jörg.
El trabajo como asistente reviste importancia tanto para el sostenimiento familiar de Heidegger como para su desarrollo filosófico. Esto último puede constatarse en algunas aseveraciones epistolares que hacen ver la cercanía que Heidegger mantenía con Husserl, por lo menos en los primeros meses de 1919. En otra carta a Elizabeth Blockman así consta, cito: «Mi propio trabajo es muy denso de principios y concretos. Problemas fundamentales de la metódica fenomenológica, liberación de los últimos residuos de los puntos de vista aprendidos, un constante internarse nuevamente en los orígenes genuinos, trabajos previos para la fenomenología de la conciencia religiosa, un riguroso estar orientado a la eficiencia académica intensa y cualitativamente de alto nivel, un aprender constante en compañía de Husserl». Fin de la cita. Sin embargo, el aprender constante no se dio solo de modo oral, mediante diálogos entre maestro y alumno, sino también mediante la lectura de manuscritos y la asistencia a cursos y conferencias del maestro. Precisamente será en abril de 1919 cuando Heidegger inicie su segundo curso como asistente al lado de Husserl. Tal lección se intitula Fenomenología y Filosofía Trascendental de los Valores, aunque al inicio de la lección indica que el objetivo es llevar a cabo una crítica fenomenológica de la filosofía trascendental de los valores, es decir, su maestro Heinrich Rickert. A lo largo de la lección, Husserl es poco mencionado, sin embargo, al cuestionar el olvido de la crítica de la razón práctica diltheyana llevada a cabo por Wilhelm Windelband, el maestro de Rickert, Heidegger remite al reconocimiento que Dilthey tuvo de las investigaciones lógicas de Husserl y, entre paréntesis, añade: confrontar la lección de Husserl en este semestre sobre naturaleza y espíritu. Más adelante, al recordar el objetivo de su curso, Heidegger señala que que su meta se dirige a una consideración crítico-fenomenológica de posiciones principales de sistemas teórico-cognitivos y valorativos, no aborda perspectivas histórico-filosóficas. Sin embargo, en torno a ello remite nuevamente a la lección de Husserl. Dice: sobre ello proporciona información precisamente Husserl en su lección Naturaleza y Espíritu. Bien, con estas referencias queda claro que Heidegger tenía una cercanía a Husserl en 1919, cuando, como él mismo señala, Husserl estaba dando el curso Naturaleza y Espíritu en la Universidad de Friburgo, mientras que Heidegger había comenzado sus cursos. Voy a hacer algunas referencias que aclaran aspectos importantes. Una de ellas es que Husserl, en esa lección de 1919, Naturaleza y Espíritu, habla ya o menciona un término central para su trabajo filosófico, que es Lebenswelt, o mundo de vida, ¿no? Lebenswelt, lo hemos traducido como mundo de vida. Y es un concepto empleado por Husserl con antelación, de forma documentada por lo menos desde 1916. Eso ya lo podemos revisar en Husserliana 39. Y por lo tanto también en 1919 es uno de los conceptos centrales en esa lección Naturaleza y Espíritu, a la que asiste Heidegger, como acabamos de ver, y a las conferencias también que están alrededor de esa lección. Heidegger utiliza el término en su primera lección de emergencia de guerra, hace referencias a ello, pero lo que me parece importante es el énfasis en el carácter pre-teorético que va a trabajar Heidegger en esta primera lección, y que Husserl también trabaja ese sentido de mundo de vida, Lebenswelt, en términos precientíficos, ¿no? Vorwissenschaftlich, como lo señala Husserl en esa lección y en la conferencia, y que, repito, Heidegger va a asumirlo de alguna manera. Esto es importante también señalarlo para derribar ídolos que hay que reconocer el propio Heidegger fue creando, ¿no? A partir de algunos comentarios, a partir de
algunos escritos que se difundieron. Por ejemplo, en un diálogo que tuvo con Medard Voss en 1966, el 3 de marzo de 1966, hay un señalamiento de Heidegger que está compilado en los seminarios de Solicón. Y dice, por cierto, después de la publicación de Ser y Tiempo en 1927, Husserl abandonó en cierta forma su posición cartesiana. Desde 1930 aparece en sus manuscritos el título Mundo de Vida, ¿no? Eso, como podemos ver, es equivocado. Y luego hay una carta unos años después, del 30 de marzo de 1974, que es una carta a su amigo Jean Beaufret. Es una carta que es inédita, que está en el archivo Marbach, en el epistolario de Heidegger, y ahí uno puede ver esta carta. Dice, la temática de Lebenswelt, mundo de vida, es un asunto muy enmarañado y consiste en el intento imposible de encerrar a la analítica del Dasein determinada a partir de la pregunta por el ser en Ser y Tiempo dentro de la ciencia absoluta del ego trascendental bajo el título Mundo de Vida, Lebenswelt. Él requiere un tratamiento especial porque estoy convencido de que la crisis, se refiere al texto Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental, publicado en 1936, que la crisis no resultó orgánicamente de la propia obra de Husserl, sino que fue forzada desde afuera mediante la publicación de Ser y Tiempo. Yo creo que Fink estuvo inmiscuido de modo esencial en este desarrollo, entre comillas, de Husserl. Esto es completamente erróneo y decimos que ahora sí podemos hacer investigación porque tenemos la documentación, tenemos los manuscritos, tenemos los textos ya publicados, muchos de ellos, tenemos los epistolarios, hay una serie de documentos importantes para poder evidenciar lo que se va afirmando, sin, repito, hacer caso a meras autointerpretaciones o algunas afirmaciones como las que acabo de leer. Husserl, ahora que ya tenemos Husserliana 39, queda claro que habló desde antes de mundo de vida y lo que va cambiando son los sentidos y el énfasis que se va dando a esta cuestión del mundo de vida. Entonces, lo que hace Heidegger es retomar un modo de aprender esta cuestión y de alguna manera tratar de repensar entonces, si lo vemos así, la cuestión del ser, pensaba inicialmente como las categorías en su relación con la subjetividad y su carácter histórico, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo entonces todo esto? La tematización de mundo de vida con una posible tematización de la subjetividad, ¿no? Y una posible tematización del carácter histórico. Eso me parece que es de las grandes contribuciones de Martin Heidegger y que podemos ya dar seguimiento a partir de, como decíamos, de los textos. Voy a referirme entonces a esa primera lección traducida por Escudero como la idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo. Y en lo que está colocado por el editor como el parágrafo 14, que le pone das Umwelterlebnis, es decir, la vivencia del mundo circundante, ahí hay una serie de señalamientos importantes. Voy a leer unos fragmentos de ahí y luego también del parágrafo 17, si no me equivoco, y con ello podríamos tener algunos elementos para tratar de entender puntos centrales de este joven Heidegger. Dice Heidegger, yo voy a evocar una nueva vivencia, no solo para mí mismo, sino que les pido a todos ustedes, a cada yo mismo singular sentado aquí, a que hagan lo mismo. Se trata de que todos nos coloquemos en el lugar de una vivencia hasta cierto punto unitaria y compartida. Ustedes entran como siempre en el aula a la hora acostumbrada y ven su puesto de costumbre. Retengan con firmeza esta vivencia de ver su puesto, o si lo prefieren,
Pueden ustedes compartir mi propia experiencia dentro del aula. Veo la cátedra. ¿Qué veo? ¿Superficies marrones que se cortan en ángulo recto? No, veo otra cosa. Veo una caja, más exactamente una caja pequeña, colocada encima de otra más grande. De ningún modo. Yo veo la cátedra desde la que debo hablar, ustedes ven la cátedra desde la cual se les habla, en la que yo he hablado ya. En la vivencia pura no se da ningún nexo de fundamentación, como suele decirse. Esto es, no es que yo vea primero superficies marrones que se entrecortan y que luego se me presentan como caja, después como pupitre y más tarde como pupitre académico, como cátedra, de tal manera que yo pegara en la caja las propiedades de la cátedra como si se tratara de una etiqueta. Todo esto es una interpretación mala y tergiversada, un cambio de dirección en la pura mirada al interior de la vivencia. Yo veo la cátedra de golpe, por así decirlo. No la veo aislada. Yo veo el pupitre como si fuera demasiado alto para mí. Yo veo un libro sobre el pupitre como algo que inmediatamente me molesta. Un libro y no un número de hojas estratificadas y salpicadas de manchas negras. Yo veo la cátedra en una orientación, en una iluminación, en un trasfondo. Más adelante dice, en la vivencia de ver la cátedra se me da algo desde un entorno inmediato. Este mundo que nos rodea, la cátedra, el libro, la pizarra, el cuaderno de apuntes, etc., no consta de cosas con un determinado contenido de significación, de objetos a los que además se añada el que hayan de significar esto y lo otro, sino que lo significativo es lo primario. Se me da inmediatamente sin ningún rodeo intelectual que pase por la captación de una cosa. Viviendo en un mundo circundante, me encuentro rodeado siempre y por doquier de significados. Todo es mundano, mondea, en alemán es Weltet. Un fenómeno que no coincide con el hecho de que algo vale, es Wertet. Y más adelante, en lo que el editor colocó como parágrafo 17, dice Heidegger, la pregunta ¿qué tipo de cosa es esta? Se dirige hacia el carácter todavía oculto del mundo circundante. La actitud circundante ya está implícita en la pregunta. Lo cósico abarca una esfera totalmente originaria que ha sido destilada a partir de lo circundante. En esta esfera se ha borrado ya la acción del mundear. La cosa está simplemente ahí como tal, es decir, es real, existe. La realidad, por tanto, no es una característica propiamente circundante, sino una característica inherente a la esencia de lo cósico, una característica específicamente teorética. Lo significativo es designificado hasta el punto de quedar reducido al simple hecho de ser real. La vivencia del entorno es despojada de vida hasta el punto de quedar reducida al mero reconocimiento de algo real en cuanto tal. El yo histórico, por su parte, es deshistorizado hasta el punto de quedar reducido a un resto específico de yoidad en correlación con lo cósico, y solo manteniéndose en el ámbito de la esfera teorética, tiene su quién, es decir, solo así resulta accesible. Bien, yo creo que con eso tenemos ya algunos elementos para tener cierta claridad en el camino que toma ese joven Heidegger y que de alguna manera va a tener su primer impacto en el ámbito docente a partir de ese trabajo que realiza y que lo va a dirigir a las interpretaciones que hace de Aristóteles, concretamente a partir de 1922, y posteriormente ya, como sabemos, en Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, este primer trabajo va a estar agrupado en hermenéutica de la facticidad, como se señala en el título del último curso de Friburgo, ¿no? Y que tiene que ver entonces con este carácter interpretativo que se lleva a cabo cuestionando algunos aspectos centrales de la tradición y en donde están en juego
está en juego todo esto, ¿no? Una crítica central es en el papel del conocimiento, ¿no? Y eso remite precisamente a esta idea de subjetividad, a esta idea de sujeto proveniente de la modernidad, en donde el énfasis recaía en la representación y el ámbito teórico-cognoscitivo era el ámbito de mayor claridad y fortaleza para el trabajo filosófico, para saber lo que son las cosas y por lo tanto también para el conocimiento de la realidad, ¿no? O una de las interpretaciones que se planteaban como tal. Lo que Heinrich Rickert va a cuestionar es precisamente que el conocimiento pueda llevarse a cabo en términos de representación, ¿no? Cuando él señala, haciendo remisión al gran camino de la tradición moderna, que la relación entre sujeto y objeto sería una relación entre dos cosas, ¿no? No reconociendo, digamos, el papel de acto de la subjetividad, como sí lo va a llevar a cabo el idealismo alemán. Recordemos que los neokantianos ponen entre paréntesis el trabajo llevado a cabo por el idealismo alemán y lo que proponen es un retorno a Kant, ¿no? Bueno, en ese retorno a Kant estaría pensado todavía el sujeto como un ámbito de representación. En el ámbito teórico estaría entonces la unión de representaciones y lo que señala Rickert es que debe intervenir otro ámbito que es precisamente el ámbito afectivo, ¿no? En donde yace la posibilidad del conocimiento. La verdad estaría en la posibilidad de aceptación o de rechazo de aquello que presenta la representación, ¿no? Es decir, de aquel ámbito teorético. Todo esto lo señala su maestro Windelband y lo retoma Rickert a partir de una separación entre lo que presenta el ámbito teorético en una cadena de representaciones que son aprehendidas en el juicio, ¿no? Y la toma de postura respecto de eso colocado en el juicio, ¿no? Y en alemán estaría la diferencia entre Urteil y Beurteilung, ¿no? Lo hemos traducido como juicio y enjuiciamiento. El enjuiciamiento sería una toma de postura respecto de eso teórico, pero esa toma de postura sería de carácter afectivo, de acuerdo con Rickert. Y ahí yace el conocimiento. Entonces, ese planteamiento de la subjetividad, yo lo llamo una subjetividad radical en términos de que intenta salir del ámbito teórico para entender el conocimiento como tal. El conocimiento estaría aprehendido más bien desde el ámbito afectivo. En el caso de Dilthey, también lo que tematiza, sabemos, en gran parte de su obra, es la ampliación de la conciencia. No desecha el ámbito de la conciencia, ¿no? La conciencia va a ser retomado en el siglo XIX desde múltiples perspectivas. Sabemos el caso de Franz Brentano, pero también el caso de Dilthey, que acepta lo que se llamaba la Satz de Phänomenalität, ¿no? Ese principio, digamos, de fenomenalidad en donde se aprueba que lo dado está dado a la conciencia, ¿no? Habrá matices que se van a diferenciar en lo que se está entendiendo por conciencia, tanto en Brentano como en Dilthey como en Husserl, evidentemente. Pero, digamos, Dilthey aprueba eso, pero esa conciencia no es de carácter teórico solamente, ¿no? Y en ese sentido también estaría en la misma dirección de la escuela neokantiana de Baden en términos de llevar a cabo una ampliación de la conciencia que cuestiona la preeminencia del carácter teorético que le ha dado la modernidad a partir del lugar que ocupa la representación
en la consolidación del conocimiento. Y lo que plantea Dilthey es precisamente la posibilidad de que las Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu, abarquen una posibilidad de conciencia de carácter, digamos, polifacético, ¿no? En términos de los aspectos que intervienen en ella, no solo el aspecto teórico, sino el aspecto volitivo, el aspecto afectivo y, por lo tanto, también el ámbito histórico, el carácter histórico de la propia conciencia, que eso sería una diferencia central con otro tipo de ciencias que no, en donde no interviene esta dimensión histórica. Estos elementos van a ser importantes en la lectura que Heidegger hace y que de alguna manera, a partir de la visión husserliana en términos fenomenológicos y la tematización de esto en la idea de Lebenswelt, de mundo de vida, precisamente como un punto de partida preteorético, es decir, cuestionando una conciencia o una visión teórico-cognoscitiva, Heidegger se aproxima entonces a esta posibilidad de carácter horizontal, pero vista ya de entrada en una visión pragmática. Y eso me parece que va a marcar la diferencia con otras perspectivas, por ejemplo, la del propio Edmund Husserl. Es decir, Husserl no está anulando o no está dejando de lado esta visión horizontal en nuestra aprehensión del mundo, de las cosas del mundo. Esto lo deja ver claro ya en los textos que tienen que ver desde 1913, los textos sobre Ideas 1 y textos posteriores, en lo que se conoce como una transición a la fenomenología trascendental, en donde ya el estar dirigido a las cosas ya no es solamente un estar dirigido a algo de forma precisa o vertical, sino también de forma horizontal, ¿no? Este estar dirigido, sabemos, es algo que Husserl va a tomar de forma central para pensar el carácter de la conciencia, que es una conciencia intencional, ¿no? La idea de la intencionalidad es retomada de Brentano. Recordemos que Brentano señala como una de las características centrales de los fenómenos psíquicos esta dimensión intencional, que es una idea retomada de la filosofía medieval, que consiste en el estar dirigido a algo, ¿no? Es decir, el fenómeno psíquico para Brentano está dirigido a algo y ese algo es correlato precisamente de esa dirección del fenómeno psíquico que sabemos en Husserl va a ser interpretado como acto o como vivencia intencional. La conciencia no es otra cosa sino esta cadena de vivencias intencionales, es decir, de este estar dirigido a algo en donde ese algo será correlato de esa vivencia. Habría una primera tematización en las investigaciones lógicas de 1900-1901, tal como lo lleva a cabo Edmund Husserl, y posteriormente en esta fenomenología trascendental estaría el énfasis no solo en ese estar dirigido a algo, sino que en ese estar dirigido a algo estoy también dirigido de cierta manera a lo otro que no es tematizado de forma directa. Es decir, al ver este libro, coveo este otro libro, coveo estas hojas, el escritorio, etc. Es esta intencionalidad horizontal que va a ser determinante para entender al mundo precisamente como horizonte, tal como Husserl lo señala en las Ideas 1. Esto lo conocía Heidegger, evidentemente. Estos eran los contemporáneos para Heidegger, son con los que, a los que había leído, son con los que estaba familiarizados, pero el énfasis que va a retomar a partir de todo este trabajo es una interpretación del mundo, como ya lo señaló, en términos de un carácter preteorético que es de alguna manera interpretado, ¿no? Y en ese sentido va a hablar de la vivencia del mundo circundante
como una vivencia que aprehende esta respectividad de carácter pragmático, ¿no? Repito lo que vimos hace un momento. Dice, yo veo la cátedra, el atril, de golpe, por así decirlo. No la veo aislada. Yo veo el pupitre como si fuera demasiado alto para mí. Yo veo un libro sobre el pupitre como algo que inmediatamente me molesta. Un libro y no un número de hojas estratificadas y salpicadas de manchas negras. Es decir, no una cuestión que sea reducida a otra cosa, sino que ese sería este intento fenomenológico de aprehender el fenómeno. Pero ese aprehender el fenómeno no es lo inmediato, sino es aquello que aparece a partir de esta correlación con lo otro. Es decir, para la aprehensión del fenómeno se requiere entonces esta aprehensión de mundo. Y por eso entonces Heidegger va a enfatizar este carácter de mundo circundante, de entorno, ¿no? Dice, viviendo en un mundo circundante me encuentro rodeado siempre y por doquier de significados. Todo es mundano, mundea, ¿no? Y esto, esa es la manera en la que va a interpretar precisamente este mundo con esta idea de mundo de vida, y que, como sabemos ya en Ser y Tiempo, esto va a pasar a ser en el mundo, ¿no? Sin embargo, aquí en su etapa juvenil conserva este sentido planteado por Husserl de buscar relacionar la vida con el mundo. Eso sería como la preocupación central de toda filosofía, esta relación de vida con el mundo. El problema es cómo se lleva a cabo esa interpretación. Y la crítica central que estaría haciendo aquí Heidegger es una crítica a la modernidad a través de las críticas que hacen Heinrich Rickert, Wilhelm Dilthey, en términos de una crítica a una interpretación de la vida en el mundo como una relación de sujeto-objeto, ¿no? Como fue planteado en la modernidad, y a partir de ahí la idea de una realidad, ¿no? Que no permite ver el carácter horizontal en el que estamos y el carácter circunspectivo en el que ya estamos en juego, ¿no? Es decir, el punto de partida es eso mismo en el que la vida está ya en el mundo, ¿no? Y no un punto de partida privilegiado que salte o que considere como no filosófico o como un punto de partida justificado eso en lo que estamos, ¿no? Y eso es parte de lo que va a ocurrir en la modernidad, con una idea de sujeto teorético ya establecido, con un determinado punto de partida puro, ¿no? Que pareciese acercarse a un objeto también aislado de carácter puro, ¿no? Y a partir de ahí se establece el puente que se va a configurar como la idea de conocimiento, y a partir de ahí las variaciones en la modernidad en términos de teorías de conocimiento. Lo que está planteando aquí Heidegger es una crítica inicial a esa heredado de la modernidad, precisamente a partir de sus contemporáneos, Rickert, Dilthey y Husserl, y cómo entonces busca una reinterpretación de este mundo de vida ya inicialmente en un carácter pragmático, ¿no? Y por lo tanto lo que está oponiendo es ese carácter de designificación y ese carácter de quitar vida, ¿no? Que ocurre en el ámbito teorético y que él está colocando en el ámbito de la filosofía de alguna manera. Esto va a ser central para él, ¿no? O sea, ya en esta primera lección es una cuestión fundamental que quizás ahí es donde retoma algo de Kierkegaard, en sus lecturas de Kierkegaard, porque hay una expresión que está colocado aquí al inicio del parágrafo 13,
ya en la edición de esta lección, y que deja ver la importancia que esto tiene para Heidegger, ¿no? Que no es un asunto académico, que no es un asunto teorético, que no es un asunto de mera erudición, sino es un asunto central para él en términos de el lugar que ocupa la filosofía como su pasión, ¿no? Y que sabemos lo va a ocupar también en todo filósofo genuino. El propio Husserl lo va a señalar en muchas ocasiones. Él hace filosofía porque no considera de qué otra forma se puede vivir sin tener claridad en eso en lo que estamos, ¿no? Bueno, lo que señala Heidegger aquí es lo siguiente. Dice, en el mismo instante de plantear la pregunta ¿hay? Es decir, ¿hay algo? Esa es la pregunta inicial aquí de su texto. Dice, ya se da algo. Toda nuestra problemática ha desembocado en un punto decisivo, aunque en su aparente insignificancia no parece dar esa impresión. Todo depende del hecho de que comprendamos esta insignificancia en su sentido puro, de que rastremos interpretativamente el sentido de esta insignificancia, de que nos aferremos a ella sin volver a pensar más en el método teleológico, en la donación ideal y material, en el conjunto de los hechos psíquicos, en el ámbito material de las cosas y mucho menos en la idea de la ciencia originaria, en el método de la ciencia originaria. Y viene lo central, nos hallamos ante la encrucijada metodológica que decide sobre la vida o la muerte de la filosofía en general. Nos hallamos ante un abismo en el que o bien nos precipitamos en la nada, es decir, en la nada de la objetividad absoluta, o bien logramos saltar a otro mundo, o siendo más exactos, estamos por primera vez en condiciones de dar el salto al mundo en cuanto tal. Y esto me parece que es la radicalidad que señalábamos, la radicalidad característica de la obra de Heidegger ya desde un inicio. Es decir, en qué medida estaría ante esta perspectiva de colocarse en la propia tradición con un contenido diferente o plantear una radicalidad metódica que constituya esto que está señalando o indicando como un parteaguas respecto de la propia tradición y que lleve entonces a una develación de otro modo de hacer filosofía, ¿no? Y eso me parece que es de los grandes méritos de Martin Heidegger y de esta obra inicial. Después de esta breve introducción, hay un momento en el que Heidegger comienza a abordar o a revisar algunos autores de la tradición hasta llegar a Ser y Tiempo. Un indicador central ahí, como ya lo hemos señalado, es precisamente Aristóteles. Y el propio Heidegger va a hacer una referencia a ese papel de los clásicos en una carta de enero de 1922 a su esposa Elfriede, donde señala lo siguiente: he alcanzado una gran seguridad. En verdad, ya no tengo nada que aprender de los filósofos contemporáneos. Me resta solo medir mis fuerzas con los que juzgo los filósofos más decisivos de la historia. Fin de la cita. Y a partir de 1922 comienza en sentido estricto sus interpretaciones, comienza su interpretación sobre Aristóteles. Después sabemos va a ser Kant y a partir de ahí toda la tradición filosófica. En todo ese camino hay una serie de publicaciones como va a ser el caso de Ser y Tiempo. En las siguientes sesiones vamos a abordar aspectos centrales de Ser y Tiempo y de alguna manera también cómo es que Heidegger ahí retoma estos indicadores planteados inicialmente en su camino. Muchas gracias.